observen cómo empiezan a sentirse por el simple hecho de estar con otra persona a su lado, sin decirse nada, ni la conocen, quizás, pero ya empiezan a sentir que la están queriendo y que se sienten que esa persona también te quiere. Y entonces ahora vamos a ir finalizando este ejercicio. Se desprenden con paz, con tranquilidad, sin apuro. Gracias. Se agradecen. Y ahora estamos todos drogados. Con oxitocina endógena. Miren qué fácil que es conseguir paz. O sea, si tenías un desacuerdo, se pueden mirar a los ojos y podemos ir, a ver, charlemos, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Esto es lo que Michel Oden dice, que necesitamos, estamos programados para ser concebidos, drogados de oxitocina, transcurrir así la gestación, ser paridos, drogados de oxitocina y ser amamantados, porque en la lactancia también el bebé produce oxitocina endógena al succionar y al mamar leche que tiene oxitocina. Quizás yo podría terminar acá la presentación porque ya quedó en evidencia todo, pero vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo. El parto es un portal de llegada a este mundo e implica a dos acciones, a una persona que pare y a una persona que nace. Entonces, es una experiencia única, solo se pare y se nace una vez. Y una mujer me dice, bueno, yo tuve 5 partos, pero cada hijo tuvo su propio parto. Cada parto fue único. Y el parto siempre fue un tema tabú. O sea, de eso no se habla y no anda. Así sí, no me voy a apurar. No hablamos de los partos. ¿Acaso ustedes hablaron con su madre, con su abuela, de cómo nacieron, cómo llegaron a este mundo? Normalmente hemos inventado todo tipo de historias, como que la cigüeña trae a los niños, o nacemos de un repollo, ¿sí? Porque no hablamos de los partos. Y es el momento más importante de la vida de una persona. ¿Cómo puede ser que no hablemos de ese momento? Hablemos. El mundo se ha vuelto un lugar muy extraño en el que conviven dos paradigmas opuestos. Y le agradecemos al maestro Quino por esta viñeta. Yo voy a hablar del paradigma fisiológico y el paradigma intervencionista. Fisiológico como representación de lo que es, lo que debería ser. Cada organismo está genéticamente determinado para funcionar de determinada manera. Y cuanto eso es la fisiología. Fisiología significa sabiduría del cuerpo. El cuerpo ya sabe digerir, ya sabe crecer, ya sabe. Y las intervenciones normalmente las hemos creado en situaciones en donde falta por algún motivo la fisiología, que puede suceder y las agradecemos por completo. No estamos en contra de las intervenciones, pero sabemos que el parámetro de salud en realidad es la fisiología. Cuanto más fisiológico sea cualquier proceso, más saludable es. Y la fisiología, entonces, está muy atenta al proceso, porque el proceso es sagrado, ¿sí? No se acelera ni se retrasa. No le decimos a una mujer, no paras ahora porque no llegó el médico. Sorry, o sea, necesito parir, ¿no? Mi bebé necesita nacer. Un bebé que no nace a tiempo puede tener sufrimiento fetal, se puede tener daños irreversibles porque no llegó el médico, ¿no? La fisiología es espontánea, el cuerpo sabe hacerlo todo. Como dije antes, crecer, ir al baño, digerir, dormir, todo ocurre de manera programada. No tenemos que decir, ay, a ver, ¿qué tengo que hacer para que salga el pis? Nos sentamos en el inodoro y el pis sale solo. Ni siquiera tenemos que hacer. Tenemos que dejar de hacer fuerza para retener, ¿no? Nos relajamos, y el pis sale. Es gratis. La fisiología tiene la característica de que no nos sale un centavo
y es placentera. Y esto significa que estamos hechos para que nos guste vivir. Cualquier necesidad que tenemos de respirar, de movernos, de ir al baño, de abrigarnos si tenemos frío o refrescarnos si tenemos calor, todo eso lo podemos hacer simplemente teniendo conciencia de lo que necesitamos y regulándolo. Y acá aparece el término regulación, que es satisfacción de las necesidades esenciales fisiológicas. Y es placentera, o sea, el tema del placer es muy importante porque es otro tema tabú, porque en esta sociedad judeocristiana el placer es pecado. Entonces, del parto no se habla, el parto tiene que ser doloroso, y si es placentero es un pecado, y resulta que estamos hechas para que el parto sea placentero, aunque no lo puedan creer. Volviendo a la fisiología, ¿nunca les pasó que salen una mañana del baño diciendo, ¡ah, qué bien que cagué! ¿No? Les pasó. Es eso. O sea, no te ganaste ningún premio, no tenés más plata ni más nada, no posees absolutamente nada, al contrario, tenés menos cosas porque acabas de eliminar algo de tu propio cuerpo, y sin embargo, tu cuerpo te mandó una señal y te dijo, eso que hiciste estuvo bien, seguí así. Y eso nos da la indicación de que lo que estamos haciendo nos hace bien, es bueno para nosotros. Eso es el placer, esa es la dopamina endógena que nos cuenta que lo que estamos haciendo nos hace bien. Distinto de, como estamos en una sociedad tan disociada, buscamos el placer por el placer en sí mismo. Y ahí nace el hedonismo. Entonces buscamos cosas que nos impacten, saborizantes, y ¿no? Cosas que a veces que nos llevan a destruir nuestro propio cuerpo o a hacernos daño, pero nos generan un pseudo placer efímero, pero que además no nos regula, no cumple ninguna función fisiológica. El mundo intervencionista cree que si no se interviene no hay resultado. Alguien te va a decir, si no tomas diurético no vas a hacer pis, como que tenés que tomar diurético, ¿no? Y se interviene de manera sistemática. O sea, yo antes dije, no estoy en contra de las intervenciones. Si hay una situación en donde se requiere una intervención, bienvenida sea, y bienvenida la tecnología que nos la trae. Pero utilizar la intervención como modo de vida es nefasto, porque puede producir muchas patologías. Si yo me raspo el hombro con una ramita, se me va a hacer una cascarita y a los 2 o 3 días se me va a salir y me va a quedar la piel como siempre y mi cuerpo lo hizo todo, lo resolvió todo de manera fisiológica, autónoma, espontánea y gratis. Si tengo un accidente con la bicicleta, Dios no me lo permita, y se me abre el hombro, no se me va a hacer la cascarita, necesito que me suturen y me pongan todo en su lugar y con el tiempo eso se va cicatrizando y saco los puntos y recuperé la función y la fisiología volvió a tomar el mando y me recuperé. Ahora, si yo estoy con el hombro sano y me suturan el hombro, esa intervención me puede lesionar, me puede lastimar, me puede infectar, me puede generar patologías secundarias a una intervención que no necesite. Y este es el colmo de lo que es el intervencionismo, intervenir per se, intervenir porque aquí se interviene. Llega una mujer a una sala de partos, a una institución, y lo primero que hacen es colocarle una vía que no necesita, pero que además esa colocación le obstaculiza por completo el proceso en el que estaba trabajando para poder parir. Todo proceso fisiológico se medicaliza. Yo casi nunca voy a las farmacias, pero hace poco tuve que ir a comprar unas vendas para hacer un vendaje en el pie, etcétera. Yo soy terapeuta corporal, recuerden, y veía un montón de soluciones, ¿no? Que yo soluciono gratis, pero está toda la fisiología intervenida. Dormir pagando, cagar pagando, pillar pagando, tener sexo, todo está todo inventado para que tengas que pagar por funciones que el cuerpo hace exclusivamente de manera autónoma. Y las intervenciones, la característica de la intervención para que puedas saber si fue correcta o no, es que cuando se requiere de una intervención no es traumática, tampoco es placentera, pero te alivia.
vas al dentista con un dolor de muelas tremendo, te empiezan a limpiar y qué sé yo, y por más que sea feo, que te hagan ese trabajo que parece que tenés un carpintero en la boca, de repente salís del dentista y decís, ay, menos mal que vine, ¿no? Y con la anestesia y todo, es alivio porque te solucionó un problema grave. Ahora, cuando la fisiología es innecesaria, la intervención es innecesaria, es traumática. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los partos. Vamos a hablar un poquito de neurociencias. Apenitas. ¿Esto es para señalar? Sí. Voy a hablar, pero esto es como si leyeran una nota de neurociencias en la revista Para Ti, más o menos. O sea, no se crean que van a aprender mucho, pero lo básico. Y voy a hablar de dos conceptos que son complementarios entre sí. Uno del concepto de los 3 cerebros, en donde nosotros, como seres humanos, somos la especie que más evolucionado tiene el cerebro y tiene como 3 instancias de evolución en el mismo cerebro. La primera, que es como una parte muy pequeña que se llama cerebro reptiliano, que se ocupa de nuestras funciones primitivas como la supervivencia. Regular el funcionamiento autónomo del cuerpo, pero además, si llega a haber alguna situación de peligro, se nos prende la alerta y liberamos adrenalina, y es como la responsable del fight or flight, de pelearnos en esa situación, de entrar en combate o de huir para evitarla, ¿sí? El cerebro límbico, que rodea al cerebro reptiliano, el cerebro límbico es el que compartimos, perdón, no dije antes, los reptiles tienen este cerebro como único cerebro. Las lagartijas, las serpientes, ¿sí? Entonces, de hecho, son especies que no necesitan de parentalidad. Nacen las serpientes y no está la mamá serpiente acompañando a la serpientita. Son adultitos en miniatura y matar o morir. A partir de que nacen, ¡chac!, ¿no? Y son seres de sangre fría. Son seres que no manejan emociones, no aman, tampoco odian, simplemente sobreviven. Y vieron cuando escuchamos una noticia, lo mató a sangre fría, ¿no? Bueno, tuvo una actitud muy reptiliana, no pensó, no, lo decidió, lo hizo, ¿no? Y me hace acordar también a Voldemort. No sé si de acá alguien conoce a Harry Potter, pero Voldemort era el líder de la casa más oscura del lugar donde estudiaba, de Hogwarts, y estaba representado por una serpiente. El cerebro límbico lo compartimos con los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos cerebro límbico. Ahí es donde se gestiona la oxitocina. Y eso es lo que nos convierte en seres que necesitamos estar en conjunto, porque mientras criamos a nuestros bebés, otros necesitan cuidarnos para que haya bebés. Porque si no podemos cuidar a nuestros bebés, se van a morir y entonces no vamos a poder reproducirnos como especie. Entonces ahí aparecen las manadas, las tropillas, las aldeas. Necesitamos estar en comunidad. Y eso es gracias a que somos mamíferos y gracias a la oxitocina. Y finalmente el neocórtex que desarrollamos como seres humanos, somos la única especie que tiene semejante pedazo de cerebro. Volvé. Le falta, ahí está. Y esto también es importante, el neocórtex es lo que nos hace pensar, razonar, es lo que nos hace integrar conocimiento y decir, bueno, si yo hice esto y me salió así, entonces la próxima vez mejor si lo hago de la otra manera para que me salga así. Eso lo hacemos gracias a nuestro neocórtex. Los otros mamíferos también tienen capacidad de pensar, pero no sé si tienen una capacidad de pensamiento tan abstracto como nosotros los seres humanos, que podemos llegar a descubrir, por ejemplo, el electrón. Yo cuando estudiaba química decía, ¿quién es el hijo de puta que se le ocurrió pensar en esto? ¿Por qué no me dejaron en paz? ¿Por qué ahora yo también lo tengo que aprender? ¿No? Volvemos. ¿Por qué duele parir? ¿Sí? Hay varios motivos por los cuales el parto puede ser un desafío para el ser humano. Uno de ellos es la pelvis, porque nosotros, fíjense, la pelvis humana, el pasaje que tiene, comparado con lo que es el cráneo humano, igual este es un cráneo adulto, pero de todas maneras van a entender a dónde voy. Y miren lo que es la pelvis de un primate, y miren lo que es el tamaño de su cráneo.
Los seres humanos somos los mamíferos. Imagínense que esto es una columna vertebral. Somos los únicos mamíferos que tenemos la columna vertical. Todos los demás tienen su columna horizontal. Y tienen 4 patas, tienen 4 apoyos. Por lo tanto, cuando caminan, ¿vieron cuando caminan las panteras, las yeguas? Su pelvis se mueve, ¿sí? Tiene movimiento. A nosotros no nos pasa eso. Nuestra pelvis necesitó volverse sólida porque solo tenemos 2 patas que además tienen que transmitir en la línea de fuerza desde las 2 patas hacia la columna, una sola. Entonces, eso no puede tener movimiento porque nos descuajeringamos. Entonces, nuestra pelvis se volvió un poco más pequeña y más ajustada, pero nuestro cerebro creció. Entonces, la naturaleza dice, ¿cómo hacemos para que nazca? O sea, tiene el cerebro más grande, pero pelvis más chica. La fisiología dijo, ya sé, tiene que nacer un poco antes. Nace crudo, pero va a tener un periodo de exterogestación. Y lo más importante es cuidar el nacimiento para que esa transición sea lo más suave posible. Entonces, la culpa de parir con dolor no es de la pelvis, aunque parece, es del cerebro y tampoco es culpa. Por lo siguiente, acá pasa algo muy importante. En el proceso del trabajo de parto, que en realidad, quiero que lo sepan, lo que duele no es parir, no es que salga el bebé. Lo que duele es el trabajo de parto, el proceso en el cual las contracciones van produciendo la dilatación en el cuello del útero. Y esas contracciones, como el cuello del útero se dilata y se va abriendo, pueden llegar a doler. Pero nuestro cuerpo tiene todo preparado. Y en realidad, cada vez que sentimos dolor, y lo podemos inclusive experimentar ahora mismo, también nuestro cerebro, y en el proceso de parto más aún todavía, libera endorfinas. Vamos a hacer el ejercicio. Conocen este punto de acá, ¿verdad? Todos los de acá son recontra. Saben que duele si lo aprietan. Bueno, apriétenlo un ratito. Genérense dolor, pero no me miren a mí, cierren sus ojos. Y van a empezar a sentir que ya no les duele tanto. Y lo pueden intensificar un poquito más. Yo voy a interrumpir esto. Esto es un ejercicio, así que voy a ser disruptiva. Se los digo para que no se asusten. Más dolor y sientan cómo el cuerpo es capaz de calmarlo. Che, Jochi, ¿qué hay de comer hoy? ¿Trajiste tarta que te pedí? ¿Dónde está Jochi? ¿Dónde está? Pero no me contesta. ¿Qué cosa? Ay, qué desorganización. Bueno, fíjense, disculpen, terminó el ejercicio. Cuando yo empiezo a hablar de pavadas y ustedes ya no se pueden concentrar más, el dolor vuelve, ¿verdad? Porque las endorfinas son tímidas. Entonces, cuando una mujer está en pleno trabajo de parto, gracias, terminó el ejercicio, suelten sus manos. Cuando una mujer está en pleno trabajo de parto, hay una danza de hormonas, ¿sí? En donde aparece un toque de oxitocina, contracción, ay, 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 y de repente se va la oxitocina porque todo es pulsátil, y entonces ahí el cerebro compensa y te dice, toma un poquito de endorfina. ¿No? Pero si estoy en mi propio mundo, esa danza va a ocurrir sin interferencias. Y el parto es doloroso en un margen totalmente atravesable. Cuanto más intensas son las contracciones, más endorfinas vas teniendo y así llegas en un estado de total drogadicción, pero además por la oxitocina y por las endorfinas, y además con una enorme capacidad de meterte adentro y conectar con tu bebé, cosa de que salga y lo puedas agarrar y recibir. Así estamos hechas. Cuando aparecen interferencias como sos diabética, sos alérgica, vení que te pongo la vía, etcétera, todo ese tipo de protocolos que yo llamo protolocos intervienen en este proceso tan sutil y delicado como es la danza de estas hormonas y o el parto se detiene o no progresa o a la mujer le duele tanto que pide una anestesia
o le ponen la anestesia de prepo porque ya hacen partos como milanesas, ¿no? Entonces, esto hace que todo lo que es fisiológico se interfiera y hay partos que son tan traumáticos y tan horriblemente llevados que las mujeres no hablan de sus partos y no le cuentan a sus hijos a sus hijas los horrores que vivieron. O a veces sí se los cuentan y esto genera mucha culpa. Y por mi culpa casi te morís, ¿no? Y cosas así que se escuchan que son muy, muy terribles, ¿sí? Y nadie habla de las malas praxis. Todo el mundo cree que lo que el médico hizo, o sea, pido perdón a los médicos actualizados, no estoy acusando a nadie. Mi padre era médico, mi hermano es médico, mi hijo lo es. No es que yo estoy en contra de la medicina, estoy en contra de las intervenciones innecesarias que se llevan a cabo con mucha ignorancia además, ¿no? Entonces, por eso les pregunté si escucharon los partos de su familia, de generaciones anteriores. En un inmenso porcentaje a las mujeres las obligaban a permanecer acostadas, cosa que duele más. Ningún mamífero pare boca arriba. Todas en 4 patas. Nuestra columna vertical está hecha para, nuestro canal de parto tiene forma de J. Estamos hechas para parir en cuclillas, como cualquier proceso de eliminación. Acostadas duele más y se bloquea, por supuesto, el proceso. Les dijeron cosas ofensivas a veces, con esta intención seguramente de arengar, ¿no? Cuando abriste las piernas no te quejabas, si te gustó el del durazno no te quejes de la pelusa, una cosa así. Y yo siempre digo, la parturienta Rambo no existe. O sea, si le dicen, bueno, no te quejes tanto y parí de una vez, no están haciéndolo para que la mujer se empodere, pero eso la destroza. Porque no va a aparecer una mujer que diga, sí, vos me decís esto, mira cómo te paro. No va a pasar eso. Una mujer en pleno trabajo de parto está en un estado de absoluta desprotección y vulnerabilidad. Cualquier cosa que le digan la puede destrozar. Y si las mujeres gritaban, y que a lo mejor el grito es una manera de aliviar el dolor, el quejido, ¿no? Que se escucha tanto en los partos, las obligaban a callar. Entonces estaban implotadas, ¿sí? Y les indicaban cuándo y cómo pujar. Esto también me hace acordar y les hicieron episiotomías de rutina. Perdonen, esta presentación es un poco desafiante a nivel visual. Van a ver algunas vulvas, les aviso. Pero bueno, ¿cuántas mujeres tienen esto? ¿Se animan a levantar la mano? Bien, mucho, un enorme porcentaje. Yo no tuve, por suerte. Igual mi hijo nació así, como Superman, y tuvo un pequeño desgarro. Pero mi desgarro fue hermoso, porque nunca me enteré de que lo tuve, y duró muy rápido, muy fácil. De hecho, el desgarro es como una episiotomía a medida. Si la necesitas, va a suceder. Y si no la necesitas, no. Y resulta que solo el 12% de las mujeres se desgarran pariendo en condiciones fisiológicas. Y a veces los desgarros son internos, ni siquiera requieren sutura, o sea, y las mujeres, como yo preparo a mujeres para el parto, resulta que masajeando el periné, y yo siempre hablo del periné usando esta parte de mi mano porque es muy parecida, masajeándolo y ayudándolo a estirarse, el periné se puede estirar perfectamente y el bebé sale como por un tobogán. Entonces, y anestesias, las anestesias son terribles porque las mujeres dejan de sentir la mitad inferior de su cuerpo. ¿Alguien de acá tuvo anestesia peridural? Bueno, seguramente si las recuerdan bien es porque ayudó a aliviar el dolor y es comprensible si te quedaste sin endorfinas que no soportes el dolor y pides una anestesia. Si fue una walking peri, seguramente no perdiste las piernas y eso estuvo bueno porque es una intervención a medida de la necesidad. Pero si de repente o te la pusieron de prepo o fue desmedida e interrumpió el proceso de conexión con tu bebé y además también lo que hace es que el bebé pierda conexión con su mamá, y esto después se los voy a explicar, ahí la anestesia puede llegar a ser un gran obstáculo para lo que sería el encuentro. No, para allá. Actualmente, en los porcentajes de cesáreas en Argentina superan ampliamente los porcentajes de partos. Y en varios países de Latinoamérica también. De hecho, en el interior, por ejemplo, ya no hay partos porque programan las cesáreas, pues no saben atender los partos.
aunque el parto tampoco hay que atenderlo demasiado, ocurre espontáneamente. Una puede parir en el colectivo, y de hecho sucede, y es el mejor parto que puede ocurrir. Las mujeres piden cesárea, dicen muchos obstetras. Es verdad, muchas piden cesáreas porque los relatos de los partos que escuchamos son espantosos. Y entonces es lógico que eviten un trauma. Y un dato que es muy importante, de 100 cesáreas solo se salvan 20 lactancias. Y esto también es muy importante porque la lactancia, como dije antes, es un proceso que debería durar unos 6 años promedio. Quiere decir que una persona que no tiene lactancia crece desprovista de algo que es muy importante, que lo va a ayudar a configurar su cerebro durante estos primeros 6 años de vida. Y yo pienso, ¿cómo son los partos en la institución, ¿no? Normalmente, y estos son lindos, a las mujeres las disfrazan, les ponen la ropa del lugar a donde están. Las mujeres pierden su identidad, ¿sí? Todas están obligadas, son imágenes en donde se ve a mujeres que están vestidas con ropa que no les pertenece y en posición que ellas no elegirían. Esto es como lo más visible de lo que es un parto en la institución. Y estas interferencias me hacen acordar a este chiste de Caperucita Roja, en donde Caperucita le dice al lobo, lobo, ¿qué ojos tan grandes tenés? Y el lobo dice, Caperucita, déjame cagar en paz. ¿No? Como que las mujeres no necesitamos que en ese momento nos digan qué hacer, cómo hacer, dónde, etcétera, ¿no? Necesitamos que nos dejen tranquilas con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia conexión. Y vamos a ver si avanza. Ahí está. La atención hospitalaria clásica carece de intimidad, que es lo que más necesitamos para tener oxitocina y endorfinas. Las luces, la cantidad de gente, por más que esta persona parezca ser una persona, hace contacto visual, tiene la frente arrugada, o sea, está preocupada, atenta, no alcanza cómo está vestida para que esta mujer sienta que hay conexión con alguien que la está protegiendo. Control externo, imposibilidad de elegir, esto eleva el estrés. Tenemos que saber de una vez por todas que el estrés es lo peor que nos puede pasar. Nada sucede cuando hay estrés. El cuerpo entra en modo reptil, en modo defensa. Activación del neocórtex, o sea, pensar cada vez que, yo no lo expliqué antes, pero cada vez que se activa el neocórtex o se activa el sistema reptil, esto inhibe el sistema límbico, o sea, inhibe la posibilidad de seguir adelante con un parto fisiológico. Y aparece esta necesidad o de huir o de parálisis. Hablemos de la persona bebé. Les voy a mostrar la escena en donde un bebé acaba de nacer de manera absolutamente fisiológica, en donde su mamá lo está recibiendo con todas sus funciones corporales activas en acción, y una escena en donde el bebé es recibido por el personal de salud, por unas manos que no son de su madre. Y esta foto es muy benévola, porque las otras fotos que tenía eran horribles, eran fotos de torturas. Igual no van a zafar. Les voy a contar la historia de Sebastián, un niño cuya madre vino a una consulta porque era un niño terrible, era un niño que no se quedaba quieto, era un niño desafiante, era un niño que corría todo el tiempo, que rompía cosas, y aparte ella ya había ido a psicólogos, a todos, y todos le habían dicho, bueno, que le pusiera límites, que esto, que lo otro, y era un niño que estaba cada vez más fuera de sí mismo. Entonces, cuando yo le pregunté cómo había sido su nacimiento, me dijo que, bueno, llegué a la conclusión de que el nacimiento había sido intervenido, que ella había tenido anestesia peridural, le hicieron la maniobra de Cristela, le habían empujado la panza, ¿sí?, para sacar al bebé, y habían utilizado forceps también para que naciera, y luego cuando apenas nació hicieron los protolocos típicos de las instituciones, que se lo llevaron, lo pesaron, lo inyectaron, lo bañaron, y cuando vino a la consulta yo le dije a la mamá,
tenés que hablar con él y tenés que contarle qué es lo que pasó, qué es lo que estuvo mal, que fue prácticamente todo, y contarle cómo hubiese tenido que ser, pedirle disculpas. Y cuando ella hizo eso, el nene hizo estos dibujos. En tu panza yo estaba tranquilo. Dentro de la panza vos comías cosas ricas y a mí me gustaba mucho. Pero cuando fui a nacer te apretaron la panza, te dolía y a mí también me dolía. Y la dibuja ella con el pelo largo, con muchas lágrimas y los ojos muy apretados, ¿no? Que me hacen acordar mucho. Ay, no, allá. Retrocedo un poquito. Bueno. Ahí está. Bueno. A estos ojitos apretaditos, ¿no? ¿Por qué no quieren dar? Ahí está. Esos ojos apretaditos que muestran mucho sufrimiento. Me agarraron la cabeza con unas maderas enormes y me dolió mucho. La mamá, le contó algunas cosas, pero otras no les contó y él sí las contó. Por ejemplo, lo de las maderas. Ella le había dicho que lo habían ayudado a salir. Me agarraron la cabeza con unas maderas enormes y me dolió, porque los forceps están hechos de metal, pero él los sentía como unas pinzas que están acá, ¿no? Y me dolió muchísimo. Me dejaron solo en una mesa, yo te llamaba, vos no venías. Miren el personal de salud, lo dibujó con ojos como de zombies y con el barbijo, pero como una cosa así medio terrorífica. Los ojitos del bebé. Me clavaron cosas en el cuerpo, me dolió mucho y me dio mucho miedo. Me toquetearon todo el cuerpo de forma muy bruta, todo me dolía y me daba miedo. La cara del bebé es tremenda. Me metieron en una pileta llena de agua y yo no podía respirar. Muestran las burbujas tapándole, ¿no? Y mucho llanto y una mano oscura tocándolo. Y la carta que le dictó le dijo, ¿por qué hacen todo tan mal? No puede ser, los tienen que saber que hacen todo mal. Y la mamá me llamó y me dice, no sé qué hacer, ahora está enojadísimo. Y le digo, bueno, tiene razón. Se me ocurrió preguntarle si quiere escribirle una carta al médico. Sí, o sea, me contó que sí, que estaba entusiasmado y le dictó esta carta. Estuvieron mal con todo lo que hicieron cuando el hijo de Vanessa T. nació. Esto lo escribió la mamá, pero él se lo dictó. Y hizo que sienta mucho miedo porque le dieron el remedio para que no le duela la panza, que hizo que a Vanessa se le aflojara y el bebé no podía salir porque no podía empujarse. Esto lo dijo él. Y tenía mucho miedo de quedarse atrapado en la panza y morirse. Y cuando nacía estuvo muy poco tiempo con la mamá. Después cuando lo llevaron tuvo muchísimo más miedo y lo llevaron de día y de noche a revisarlo, a pesarlo. Y le decían a Vanessa que no podía caminar, pero le podían dar silla de ruedas, dice el mismo nene. Y reconozcan que estuvieron mal, ¿no? Y firmó él con su propia letra. O sea, la mamá parecía un abogado, ¿eh? Pero bueno, este es el registro que tenía él. Y este video que no anda, yo se los voy a relatar, es una nena que la mamá le dice, ¿te acordaste de cuando naciste? Y la nena dice, sí, me acuerdo, y fue muy triste, porque me llevaron de donde estabas vos. ¿Y qué sentiste?, le dijo la mamá. Y la nena dice, yo sentí que no los iba a volver a ver nunca más. Y esto es lo que puede llegar a suceder con un bebé al que separan de su mamá apenas nace. El bebé no tiene idea, o sea, no tiene en su fisiología la inscripción de que esto tiene que suceder, que va a suceder, de ninguna manera. La única expectativa de un bebé es esta. En un parto fisiológico la mujer está en una situación de intimidad, elige posiciones, tiene una conexión con su propio cuerpo, propioceptiva, está drogada de oxitocina, el dolor es absolutamente atravesable y hay mucho placer y, como se ve acá, mucho gozo. Esta es una foto de un parto domiciliario. No necesariamente se necesita que el parto sea, atención Nelson, domiciliario. Necesitamos ser nosotras mismas, no pertenecerles a una institución para poder estar conectadas con nosotras y por lo tanto con nuestro bebé. Estas son imágenes
que aunque son institucionales, son mujeres que están conectadas. Esta es un parto, esta es institucional y esta es un parto en casa. Acá hay más gozo. ¿Alguna de ustedes pudo parir sintiéndose así? Gracias, felicitaciones. El primero fue así y el segundo. ¿Escucharon? El primero fue con un papá médico, paradigma intervencionista. La anestesiaron tanto que no sentía lo que estaba sucediendo. Gracias, pero perdón, porque quiero seguir, después intercambiamos, ¿sí? Ahora sí, Nelson, vamos a ver una serie de videos en donde vamos a ver distintos nacimientos. El primero es un nacimiento en una casa en donde no hay, ¿vieron los nacimientos hollywoodenses? Push, ¿no? Todo eso. Bueno, nada de eso sucede. Sí. Los habíamos visto antes. Cesárea fisiológica. Cuando hay una cesárea, que a veces se necesitan, también puede ser una experiencia fisiológica. O sea, en el momento en el que sale no. En el momento en que sale no, porque sale por el vientre, pero a partir de ese momento la mamá agarra a su propio bebé y ese bebé ya está con su mamá. O sea, a partir de ahí la fisiología recuperó su rumbo y ahora le van a sacar todo lo que es, bueno, los guantes, todo lo que era que necesitaban para que sea un campo estéril y la ropa, y el bebé va a hacer contacto piel con piel. Esto es fundamental. ¿Sabían que cuando el bebé, gracias, podemos poner pausa y pasar al siguiente? Cuando el bebé nace, necesita pasar por la piel de su mamá, porque en ese momento va a recolectar todos los microorganismos que viven en la piel de su mamá, y esto va a hacer que el bebé tenga, en el momento de tomar el primer calostro, toda la protección inmunológica contra aquellos microorganismos que acaban de ser sembrados en su piel. Esto es fundamental para el resto de la vida de esa persona. ¿Se acuerdan de la propaganda de Yakult? Que un niño tomaba y le parecía como un escudo de luz. Bueno, eso pasa con la lactancia, de verdad. Siempre cuando el bebé acaba de... Un momentito, la hora no dorada. Pero un momentito. Cuando el bebé acaba de nacer, en ese momento que acaba de salir al aire, en el que sus pulmones entran en funciones por primera vez, en el que su corazón se reconfigura porque literalmente muta en esos minutitos, en el que necesita recibir el flujo del cordón para que por esa presión los pulmones terminen de llenarse de sangre, en ese momento el bebé además está configurando su cerebro y en ese momento su cerebro se está llenando de receptores de la oxitocina. Esto quiere decir que cuando el bebé tenga una experiencia oxitocínica va a ser una experiencia muy oxitocínica porque tiene muchos receptores activos. Y esto es lo que vemos en las familias cuyos bebés tuvieron nacimientos fisiológicos, pacíficos, amorosos. ¡Ay, es re tranquilo! ¿No? Bueno, porque en realidad es un bebé que desde que nació se configuró de ese modo. Pero cuando es al revés, cuando el bebé recibe una experiencia violenta, en su cerebro se diseminan receptores de la adrenalina. Y estos son los bebés, los niños, como el que había nacido antes, el de los dibujitos, en donde la persona queda configurada para ser hiperreactiva, porque en su cerebro entiende que nació en un lugar hostil y que va a necesitar sobrevivir. Y está muy predispuesto a la agresión.
Esto es lo que dice Michel Odent. Vamos a ver hora no dorada. Imaginen que ustedes están en el ejercicio que hicieron al principio, donde estaban apoyados amorosamente con la otra persona y de repente alguien les mete una lapicera por la nariz. Parece gracioso, pero es terrible. ¿Podemos ver ese video, por favor? Y alguien los arranca de esa, están en esa experiencia o estás abrazando a tu amor y alguien te arranca de sus brazos y te empieza a llevar a cabo torturas físicas. Sí, es un video un poco fuerte, pero ya estamos terminando. Y lo vamos a ver por unos segundos nada más. Pero esto que antes por ahí podríamos ver, menos mal que no tiene sonido porque sería insoportable, porque el llanto de los bebés es neurotóxico, o sea que nos activaría nuestra adrenalina porque nos haría creer que algo muy grave está pasando. Y sí, algo muy grave está pasando. Este bebé no está donde debería estar. Y este médico hace su trabajo, lleva a cabo sus protolocos, está haciendo muy bien lo que le enseñaron, o sea, para él no hay falla, y este bebé está diseminando en su cerebro receptores de la adrenalina. Gracias, suficiente. Vamos a pasar al siguiente, vamos a ver una gran diferencia en lo que es la hora dorada, o sea, el momento de la configuración y de todo, y cómo debería ser. No es necesario que sea en el agua, en una pileta, simplemente miremos la cara del bebé y su estado de regulación fisiológica y cómo este bebé claramente está conociendo el amor, o sea, acaba de nacer en el mejor mundo posible. Esto es lo que nos dice nuestra fisiología. Así tendríamos que haber nacido todas las personas de todo este mundo. Yo me pregunto, los líderes de este mundo, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en Rusia, esas personas que están tomando las decisiones de todas esas acciones tan violentas, ¿nacieron así? Gracias. Seguimos y ya estamos terminando. Este fue el último videito. Muchas gracias, Nelson. Entonces, el parto también puede ser esto. Y acá viene lo tabú. ¿Qué vemos acá? Una mujer que parece que está haciendo ¿qué? Parece que se está autoestimulando, ¿verdad? Pero en realidad está recibiendo a su bebé. ¿Lo ven? Miren el estado de conexión que tiene con ella misma, de seguridad, de serenidad, de placer, de alegría. No vamos a ver el video. Pero sería hermoso verlo, pero no lo vimos con Nelson, no sabemos si lo podemos ver. Es muy hermoso. ¿Podemos improvisar, Nelson? Está haciendo su trabajo. No sé si me hace señas, si me dice que sí o que no. Ok. Es un video que fue filmado en los años 80, en blanco y negro. Tiene está en Francia, fue por un médico hijo de Le Guayet, digamos. Vamos. Hijo en el sentido de hijo profesional. Sí, parece que quiere que lo veamos, el universo. Y ahí viene. Ojalá esté con sonido, porque es... Fíjense que esta mujer no está acostada, está reclinada, está como en posición reposera. Por lo tanto, el bebé baja solo, ¿sí? Tampoco ni siquiera
Bueno, hay bebés que nacen sin siquiera pujar, el útero los va sacando. Mírenlo, por favor, y disfrútenlo. Valía el esfuerzo. Gracias, Nelson. Una cosa más, el periné, como vieron, se puede estirar. No hace falta que lo corten. Por favor, no hagan más esas cosas a las mujeres, porque eso interfiere en la lactancia. ¿Cuántas mujeres que no se pueden sentar, luego no pueden amamantar? Y la lactancia, así como lo vemos, y toda la fisiología, parece algo obsceno, pero en realidad estamos hechos para vivir en abundancia, para sentir placer, para vivir en bienestar, recibiendo y dando todo el amor. En austeridad me refiero a la ausencia de consumo innecesario y sobre todo con mucha paz. El parto es la mayor oportunidad que tenemos de crear población sana o enferma, porque desde que empieza puede arrancar para un lado o para el otro. Para la fisiología entra una embarazada y sale una diada regulada, con buen establecimiento de lactancia, con patrones de sueño regulados, madre confiada, bebé satisfecho, madre satisfecha, bebé confiado. Para la intervención innecesaria, entran unas embarazadas, salen 2 desregulados, lactancia dificultosa, bebé estresado, madre con depresión posparto, patrones de sueño alterados. Que obviamente la intervención va a estar muy gustosa de medicar. Y a mí me gusta, y esta es nuestra última imagen antes de despedirnos, que así como en este Fibonacci vemos que el bebé, cada plataforma es creadora de la siguiente, ¿no? Entonces, en el origen, esto puede estar, digamos, representando lo que fue la gestación, pero también puede representar a partir de ahora lo que sucede durante el nacimiento, ¿no? Entonces, cuanto más saludable y más fisiológico sea ese origen, más saludable, amoroso y pacífico va a ser. Nos despedimos con la imagen de Michel Oden, gracias maestro, y su frase emblemática: para cambiar al mundo es necesario cambiar la manera de nacer. Muchas gracias.